Buenas tardes, siendo las 2:31 del día 20 de junio de 2025, ante este octavo juzgado penal unipersonal nacional a cargo del juez Wilmer Roy Quispe Humasi, a efectos de continuar con el desarrollo del juicio oral sobre el objeto civil número 31/2017. Bien, en continuación, especialista puede dar cuenta de la concurrencia de las partes. Sí, señor magistrado, informar que está presente por el actor civil, el doctor Espinosa Alvis, interconsulta, el doctor Torres Montano. Por la defensa de Domingo Arzubiaga de Lorrieta, el doctor Zúñiga Escalante. Por el tercero civil, la empresa Lanzag, el doctor Arrieta Caro. Y el apoderado también, el doctor Carrasco Bosco, que se acaba de conectar. Asimismo, doctor, informa que está presente el testigo Ángel Morales Fuentes Rivera, quien estaba convocado a su concurrencia para el día de hoy. Bien, estando presentes las partes, vamos a continuar entonces con el desarrollo de este juicio. Bien, efectivamente, ¿no? Se había programado la declaración de Morales Fuentes. Bien, vamos a proceder a la acreditación. Su nombre, señor testigo. Ángel Morales Fuentes Rivera, doctor. Su número de DNI. 428-422-63. Ya. ¿Qué profesión tiene usted? Abogado. Abogado. ¿Dónde labora actualmente? Contraloría General de la República. Ya. ¿Cuál es su domicilio laboral? Camilo Carrillo, 114, Jesús María. Bien. ¿Tiene usted algún vínculo de parentesco o de familiaridad con el procesado Arzubial de Lorrieta Domingo? No, doctor. Bien. ¿Puede prestar el juramento de ley? ¿La promesa? Promesa o juramento, dependiendo. ¿Sí? Usted nos dirá, promesa, bien. ¿Promete usted decir la verdad a las preguntas que se le formulen? Sí, prometo. Bien. Caso contrario, se le hace saber, podría incurrir en el delito de falsa declaración en juicio. Bien, ha sido convocado para que pueda rendir su testimonio. Va a ser interrogado por los sujetos procesales, responda con claridad y respeto a las preguntas que se le formulen. Si no recuerda algún tema sobre el cual se le está preguntando, así lo señala. Asimismo, si no entiende alguna pregunta, también así se lo hace saber a la persona que lo está interrogando, para que, si es el caso, pueda reformular la pregunta. Y también prestar atención cuando escuche la palabra objeción, en cuyo caso no responda hasta que este juzgador pueda resolver si se autoriza o no la pregunta. ¿Sí? Correcto. Bien. Con esas pautas vamos a dar inicio a su interrogatorio. Bien, a ver. Mi procuraduría, ¿no? Versas, entiendo, sobre el informe también, ¿no? Su testimonio, ¿no? Correcto. Bien, a ver, para ponerle a la vista, para que pueda señalar, ¿no? Si corresponde su firma en el informe. Gracias, señor magistrado. Muy buenas tardes con todos. Señor Morales, ante todo, buenas tardes. Bueno, y le agradecemos por su apoyo y su concurrencia a este plenario. Vamos a hacerle preguntas muy puntuales. Ya no sé, usted es abogado de profesión. De manera muy breve, doctor Morales, ¿nos puede hacer una reseña de su formación académica y de aspectos de especialización, si es que los tuvieran? Claro está. Claro. Soy abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Soy abogado desde el año 2009, bachiller en Derecho del año 2009 y abogado el mismo año. Tengo una maestría en Derecho Constitucional en calidad de egresado por la Universidad Nacional Federico Villarreal.
especializaciones en Derecho Administrativo, Contrataciones del Estado y Control Gubernamental. Así también soy docente en la Escuela Nacional de Control de Contraloría en temas de control gubernamental. Y me desempeño en la Contraloría General de la República desde el año 2010, del 18 de octubre de 2010 a la fecha, en distintas áreas, unidades orgánicas, desde obras hasta jurídico también, jurídico, normatividad, y bueno, ahora me encuentro laborando en el órgano de control institucional de la Municipalidad Distrital de Jesús María. Gracias, doctor Morales. A ver, en su experiencia, digamos, laboral, usted me dice que inició en la Contraloría desde el año 2010 a la fecha, ¿correcto? Correcto. Bien, si nos pudiera precisar en ese periodo que nos ha señalado, ¿cuáles son los cargos que en todo caso usted ha ocupado dentro de esta institución? Bueno, soy especialista 1 dentro de las categorías que existen dentro de la Contraloría. Los cargos que he ocupado han sido básicamente de especialista legal en comisiones de auditoría, analista legal, supervisor ad hoc en asesoría jurídica y normativa en control, y actualmente estoy como abogado auditor en el OSI de Jesús María, ¿no? Bien. ¿Y nos podría, digamos, precisar, doctor Morales, en cuántas auditorías de control habría usted participado? En servicios de control específicamente posterior, lo que pasa es que en Contraloría se maneja el tema de servicio de control previo, simultáneo y posterior. Si nos circunscribimos solamente al posterior, estaremos exactamente más de 15 auditorías, ¿no? Servicios de control posterior llamados ahora, ¿no? Aproximadamente en 15 auditorías de posterior. 15 a más, de repente 20, ¿no? Aproximadamente. ¿Y qué es una auditoría digamos, ¿cómo se ha dicho? La denominación control posterior. ¿A qué se denomina ese tipo de el control posterior, si podemos dar una definición, digamos, corta, es revisar las operaciones cuando ya la operación ha concluido, ha terminado. Entonces, la Contraloría, a través de sus órganos competentes, realiza lo que se llamaba antes un examen especial, posteriormente auditoría y ahora servicios de control específico inclusive, para revisar si las decisiones tomadas en el marco de las decisiones de gestión, valga la redundancia, por los funcionarios, se adecúan a la normativa, ¿no? Correspondiente, de acuerdo a cada sector, de acuerdo a cada sistema administrativo que se revisa, ¿no? Correcto, doctor Morales. Le vamos a poner a la vista un informe de control para que nos diga si usted ha participado en el mismo y si la firma que aparece al pie o al final de este informe le corresponde, ¿correcto? Correcto. A ver, tiene a la vista, doctor Morales, este informe de auditoría. ¿Nos podría, digamos, especificar de qué se trata o qué denota este informe de control? Este informe es data del año 2017, hace 8 años atrás, ¿no? Cuando estaba laborando en el Departamento de Control de Megaproyectos. Es una auditoría de cumplimiento que se realizó, a la ejecución contractual de la concesión del proyecto Línea Amarilla, ¿no? Administrado por la Municipalidad Metropolitana de Lima y otros órganos, ¿no? Que también dependían de esta. Y bueno, según lo que puedo ver también y recordar, según lo que me pone en pantalla, el periodo en el que se revisó desde el 1 de marzo de 2009 al 31 de agosto del 2016. Correcto, doctor Morales. Le vamos a poner a la vista la parte final para que nos diga si la firma y el nombre que le aparece le corresponde. ¿Bien? Claro. A ver, ¿tiene a la vista? Sí, ahí figura mi nombre y esa es mi firma, ¿no? Conjuntamente con el equipo de trabajo. ¿Y en qué condición usted firma, doctor Morales, este informe de auditoría de cumplimiento? En la condición de especialista legal de la Comisión Auditora, ¿no? Especialista legal de la Comisión Auditora. Gracias, doctor Morales. A ver, quitamos el informe y díganos a ver si nos puede ilustrar, doctor Morales, ¿qué es un informe
de auditoría de cumplimiento? Un informe de auditoría de cumplimiento es el resultado de una auditoría de cumplimiento, ¿no? Valga la redundancia, donde, como le comenté, se revisa el cumplimiento de la normativa técnica y legal vinculada a la operación o proceso u contratación que se está revisando. Es Bien. cumplimiento, básicamente cumplimiento. Cumple la decisión del funcionario, servidor o funcionario público, cumple con la norma o cumple con documentos contractuales, llámese contrato, bases u otros documentos que generan obligaciones para las mismas. Entonces, la comisión lo que verifica, obviamente cada uno de la especialidad que tiene, es si es que estas decisiones tomadas en el marco de decisiones de gestión se alinean a dicho marco normativo o dichos documentos contractuales, ¿no? Correcto, doctor Morales. A ver, según nos ha dicho y aparece del informe, usted firma en condición de especialista legal. Correcto. ¿Podría decirnos, doctor Morales, a ver, dónde se encuentra o se encontraba regulado el ámbito de competencia funcional de un especialista legal de comisión? Cada tipo de servicio de control que realiza la Contraloría se enmarca en los documentos, en las resoluciones de Contraloría que emite el Contralor aprobando los distintos tipos de servicios, ¿no? En este caso, si más no recuerdo, el servicio o la auditoría en este caso se ha realizado en el marco del manual de auditoría de cumplimiento, ¿no? Las normas siempre están en constante evolución. No recuerdo el término correcto porque ahorita incluso tenemos nuevas normas, ¿no? Ya del 2017 a la fecha han pasado 8 años y las normas se van perfeccionando y van evolucionando en función también de los cambios, ¿no?, que existen. Bueno, y en todo caso, doctor Morales, a ver si nos puede precisar en todo caso, ¿cuál es la labor, digamos, que realiza un especialista legal dentro de una comisión auditora? El especialista legal, habría que precisar de que en esta auditoría, al revestir un carácter eminentemente técnico, vinculada a asociaciones público-privadas, no es un tema de contrataciones públicas, ¿no?, en sentido estricto, sino es APP. Hemos tenido la participación de especialistas, ¿no? Especialistas financieros, especialista legal, vinculado a las APP, a las asociaciones público-privadas, que nos han apoyado en el desarrollo de la ejecución de los procedimientos. No sé si me puede repetir el extremo de su pregunta, ¿se me fue, disculpe? Sí, de cuál era, digamos, la función específica que el especialista legal cumple dentro de una comisión auditora. El especialista legal es una suerte, digo una suerte para que se entienda, de asesor legal, ¿no?, dentro de la comisión auditora. ¿Qué quiere decir ello? Los procedimientos se distribuyen entre los integrantes de la comisión auditora. Cada integrante, en función de su especialidad y experiencia, desarrolla los procedimientos, los cuales conllevan, de ser el caso, después de notificarle a las personas involucradas, después de que presenten sus descargos, a evaluarlos y si es que no levantan las imputaciones, por así decirlo, señaladas, se convierten en observaciones. Entonces, el aporte del abogado, el aporte mío, en este caso en la comisión, ha sido la validación de los criterios, ¿no? La validación del marco normativo en cada desviación de cumplimiento y posterior observación que se ha realizado, ¿no? Hay normativa técnica, por ejemplo, que usan los economistas o los contadores, vinculada a temas presupuestales. Entonces ellos manejan más ese tema técnico, pero el abogado, en cierta medida y conjuntamente con el integrante, valida ello, ¿no? Y no solamente el abogado, también el jefe y supervisor y las instancias que revisan el informe. Entonces, esa es un poco la participación del abogado, ¿no? Validar los criterios, indicarle al integrante, mira, ¿de dónde ha usted advertido esta norma? ¿De dónde la has sacado, por así decirlo? ¿De dónde la has consignado? No, esto está en el contrato. A ver, verifiquemos el contrato. ¿Tiene vinculación esta normativa con lo que estás observando? Por ejemplo, ¿no?, en el caso materia de análisis, reajustes. Lo que tú estás considerando
¿tiene que ver con reajustes, con lo que está en el contrato vinculado a reajustes? Sí, efectivamente. Entonces se valida, es la norma vigente, en este caso el contrato vigente, no hay ninguna adenda, entonces se consigna, ¿no? Se valida lo que el auditor técnico consigna y luego ya ellos hacen sus cálculos y la parte del efecto, ¿no? Sí, doctor Morales, y esta terminología, digamos, validación de los criterios, o sea, para entenderlo en palabras sencillas, validación, ¿qué debemos entender en palabras sencillas? Validación es evitar, por ejemplo, de que el auditor técnico incluya una normativa, digamos, derogada o que ha estado modificada o que no sea vigente, no valga la redundancia, o otra normativa que no aplica al caso que está revelando, ¿no? Entonces, cuidamos eso dentro del debido proceso de control, ¿no? Porque imaginemos de que estuviéramos observando una situación y consignemos normativa errada o normativa, pues, que no es coherente con lo que estás observando, entonces ahí viene un tema de cuestionamiento, ¿no? Entonces, evitamos, el abogado es el llamado conjuntamente con el integrante, ¿no? Porque como es normativa técnica, a verificar ello, ¿no? A verificar, validar, inclusive revisar, ese es el caso de las observaciones, antes llamadas desvías. Antes de la observación, obviamente, es una desviación de cumplimiento. No recuerdo bien los términos, estoy utilizando los términos que se me han quedado, ¿no? Desviación de cumplimiento y luego observación, ¿no? Antes llamada desviación de cumplimiento, cuando se le comunica al presunto responsable para que haga sus descargos o comentarios que le llamamos técnicamente. Luego de ello se convierten ya en observaciones cuando el presunto responsable no ha levantado esa situación, entonces ya se convierten en observaciones propiamente dichas, ¿no? Bien, gracias, doctor Morales. A ver, en el informe que le hemos puesto a la vista, Ajá. tienen 8 observaciones. Le vamos a poner únicamente lo que nos convoca en este plenario es la observación 3. ¿Usted recuerda expresamente cuál era la observación 3? No recuerdo, doctor. Le vamos a poner a la vista, doctor Morales, ¿ya? Las hojas 63, señor magistrado, del tomo 1. Tiene a la vista, doctor Morales, la observación número 3, ¿correcto? Sí, estoy leyendo. Sí, la puedo ver. Ya, con relación a esta observación número 3, doctor Morales, ¿usted recuerda cuál fue el criterio, o mejor dicho, a ver, nos podría decir qué auditor o especialista estuvo a cargo de los procedimientos que concluyó con esta observación? La asignación de procedimientos es una competencia del jefe de comisión, ¿no? El Sí. jefe de comisión haciendo los procedimientos, yo no recuerdo, pero por la temática vinculada a tarifas, creo que esto lo ha visto el doctor Iván Inocente, que es el economista, el que ha visto el tema del equilibrio económico-financiero también en este contrato. Correcto, doctor Morales. Y díganos, ¿usted recuerda en todo caso, el especialista Iván Inocente, cuál fue, digamos, el criterio que identificó y que fue validado por la comisión? No recuerdo el criterio, doctor. Habrá sido una norma o el contrato, ¿no? Eventualmente. Puede ser una normativa o el contrato. Bien, le vamos a poner a la vista la hoja 123, el informe de control, ¿correcto? El contrato de concesión ha sido específicamente el criterio El criterio esta identificado observación. por el especialista Iván Inocente, se dice, ¿no? Sí, el criterio vinculado a los hechos que he observado, temas de IPC, temas de variación del IPC, temas de reajustes de peajes. Correcto, doctor Morales. Díganos, doctor Morales, a ver, estos procedimientos que realiza, en este caso el especialista,
previa a la redacción del informe, ¿son sometidos a algún tipo, digamos, de revisión o control? Y claro, de acuerdo a la normativa de control, una vez que el jefe de comisión asigna los procedimientos a los integrantes de la comisión, el integrante desarrolla, revisa, ¿no? Revisa esa operación, ese extremo que le han asignado. Si encuentra algo que no es acorde a la normativa, proyecta, ¿no? Sus situaciones, en este caso llamadas desviaciones de cumplimiento, comunica, pero antes de que se comunique, la revisa las instancias que es jefe de comisión, supervisor de comisión, el que habla también abogado de comisión. Hemos tenido también la participación de un abogado especialista en APP también que ha soportado legalmente esta parte. Entonces, sí es sometido, ¿no? A nivel de comisión auditora a todas estas instancias que le comento, luego se comunica, presenta sus comentarios y aclaraciones, se evalúa, y luego de no levantar la observación, pues se convierte en una observación propiamente, ¿no? Y luego de emitir el informe previa a su publicación, ¿se somete a algún tipo, digamos, de verificación o control, supervisión, este informe? Ya no sabría decirle porque ya escapa un poco a mis funciones, ¿no? Como le digo, de repente el jefe o supervisor podrían darle más alcance sobre ellos, ¿no? Que ellos son la jefatura y supervisor propiamente, ¿no? Bien, doctor Morales, le agradecemos que se llama por su apoyo. Eso es todo por nuestra parte, señor magistrado. No más preguntas. A ver. Bien. Por parte de la defensa del procesado, ¿va a realizar preguntas? Sí, señor juez. Señor Morales, usted nos ha indicado aquí que usted es una suerte de asesor legal de la comisión, o por lo menos esa es la función que desempeñó para este efecto de este informe. Sobre ello, ¿usted recuerda cuáles fueron las normas que se revisaron para este informe de auditoría? Las normas de control o normas en general. Las normas específicas utilizadas en este informe de control. Solo si las recuerda, ¿no? Si no las recuerda, igual se lo puedo poner a la vista. No la recuerdo. Correcto. Ok, pero en todo caso, estas normas, que usted nos ha indicado que no recuerda, son las que deberían detallarse en la base legal del informe, ¿es correcto? En la base legal, lo que pasa es que los informes ya tienen una estructura, ya establecida en una resolución de Contraloría, ¿no? Sí, efectivamente hay un acápite donde se señalan las normas de control, normas aplicables, ¿no? De manera general, pero ya después en cada observación tiene su criterio, que es la normativa incumplida por cada observación, ¿no? Es donde ya está lo específico, ¿no? Correcto. ¿Y usted recuerda si al momento de elaborar este informe se tuvo a la vista la ordenanza 799, ordenanza municipal 799? No recuerdo. ¿Y recuerda si se tuvo a la vista la ordenanza municipal 867? Tampoco recuerdo. Correcto, pero en todo caso podríamos precisar que si es que no se hace referencia a estas dos ordenanzas municipales en el entero del informe de control, ¿es porque no se tomaron en cuenta? Objeción, señor magistrado. Ya señaló que no recuerda si se han tomado en cuenta o no esas ordenanzas municipales. Señor juez, su traslado, por favor. Sí, a ver, adelante, doctor. Señor juez, la pregunta, en efecto, le ha dicho que no lo recuerda, pero nos ha indicado que, si bien es cierto, él no recuerda cuáles fueron las normas legales utilizadas, sí nos ha indicado que toda norma legal que se utiliza está citada en el informe. Entonces, la pregunta concreta es, si estas dos ordenanzas municipales no están o no estuvieran detalladas en algún extremo del informe, es porque no se tomaron en cuenta. Entonces, no advierto cómo es que estaría respondida la pregunta si todavía no ha dado respuesta a nuestra pregunta. Ya. A ver, el testigo ha señalado lo siguiente, ¿no? Con relación a la pregunta anterior también, ¿no? Conexión, que hay una parte general donde señala las normas y también hay una parte específica cuando se hacen las observaciones, ¿no? Ahora, la pregunta que se realiza por parte de la defensa del procesado es en el sentido, pues, de que si se habría considerado, ¿no?, una determinada norma en el informe, ¿no? Ya nos dirá el perito, ¿no?, o el testigo, perdón, si el hecho que se consigne o no se consigne determina que si se ha tomado o no se ha tomado en cuenta. No entiendo que eso básicamente es lo que se quiere preguntar e indagar por parte de la defensa. En ese sentido vamos a declarar infundada la objeción para que pueda en todo caso aclarar ese panorama del perito. Adelante.
Correcto. A ver, dentro del debido proceso de control, nosotros establecemos, como bien dijo el doctor, normativas generales en el rubro correspondiente, normativa vinculada a la operación que vamos a revisar. Está también el contrato, las normas de APP, las normas de control, presupuestales, etcétera, las aplicables de manera macro. Ya en el desarrollo propiamente de cada observación se detallan, repito, como mencioné, las normas incumplidas propiamente por cada hecho, por cada una de las 8 observaciones tiene su propio criterio o normativa incumplida. Ahora bien, si es que hay una norma que yo no recuerdo y que señala el doctor, si no se ha consignado en el informe, es una norma, si no se ha consignado específicamente como criterio en una de las 8 observaciones, es una norma que no ha sido utilizada para indicar de que se ha incumplido esa norma. O sea, no hay un incumplimiento de esa normativa. No la hemos tenido a la vista y no hemos advertido ningún incumplimiento respecto a esa normativa, ¿no? Si es que no está en el criterio de ninguna de esas 8 observaciones. Podría eventualmente estar en una norma general antes de iniciar la parte inicial del informe, lo cual es meramente referencial, si cabe el término. Los criterios son los que están en cada observación. Si no están esas ordenanzas es porque no se ha utilizado esa normativa. Muy bien. Ahora, en esa lógica, siguiendo esa línea, ¿no hubiera sido importante tomar en cuenta para efectos del informe de control el saber cuál es el marco legal respecto a las atribuciones y funciones del órgano responsable de velar por el cumplimiento de los contratos de participación de la inversión privada local de la Municipalidad Metropolitana de Lima? ¿Contesto la pregunta? Sí. Lo que pasa es que no podría emitir yo un juicio de valor, ¿no? Si es que fue importante o no fue importante. Lo que la comisión como comisión ha revisado son lo que está ahí. O sea, más aún que no sé de qué norma estamos hablando, ¿no? Estaría dando una opinión macro, general, sobre la importancia o no importancia, porque nosotros tenemos, pues, normas técnicas, normas legales, y estaría dando una opinión. ¿No habría sido importante consignar cómo funciona? Sí, o sea, cuando se hace una auditoría, nosotros tomamos conocimiento primero del funcionamiento, ¿no? Cómo funciona y tenemos que tener el marco normativo propiamente que va a ser aplicable, ¿no? Y todo lo que se ha revisado, pues está en el informe y también forman parte de los papeles de trabajo, ¿no? Sí, doctor. Correcto. ¿Usted recuerda si es que dentro del marco legal citado o revisado con el objeto de auditoría se revisó alguna ordenanza municipal? Objeción, señor magistrado, ya respondió el que se llama esa pregunta. O en todo caso, señor magistrado, es una pregunta genérica. Sí, señor juez, no, bueno, más allá de que la Procuraduría no ha señalado qué tipo de objeción es, es una pregunta general, más bien ya no sobre las 2 ordenanzas a las que hemos hecho referencia, sino sobre cualquier otra ordenanza. Si me permite, señor magistrado. Sí, Procuraduría. Justamente que se llama la objeción, que esta es una pregunta, digamos, genérica. O sea, no se hace referencia a qué ordenanza municipal se habría tomado en cuenta, digamos, para efecto de hacer la evaluación por parte de la comisión. Sí, vayamos y en todo caso ya lo específico, ¿no? Porque estamos estando en cuestiones de repente generales, ¿no? A ver, sí, defensa, sí. Señor juez, en realidad esta defensa persiste en la pregunta en razón a lo siguiente. La particularidad de este caso, y lo llevaremos en la parte pertinente, pero estando al debate que se ha generado es importante destacarlo, es que esta fue una de las primeras APP municipales que se implementaron en el país. Entonces, lo que pretende esta defensa es justamente evidenciar que el equipo auditor verificó, ¿no es cierto?, la serie de normas generales, pero no aterrizaron en normas de carácter local, atendiendo que era una de las primeras APPs municipales que se ejecutaron. Por esa razón es importante la pregunta y sobre ello vamos a desglosar algunas otras preguntas más, señor juez. Sí, pero en todo caso, ¿cómo se llama? Señale cuáles son esas normas específicas, ¿no? Bueno, vamos a declarar fundada la objeción por parte de la Procuraduría, en ese sentido, ¿sí? Para que en todo caso reformule y precise, ¿no? Porque también el testigo ya ha señalado, ¿no? Estamos hablando de normas generales, ¿no? Y no le permiten a él establecer de repente o dar una respuesta, ¿sí? Ok. La pregunta, en todo caso, señor doctor Morales, sería con respecto a este informe, a la observación número 3 del informe de control,
Específicamente, ¿era solamente usted quien era el responsable de identificar las normas aplicables al caso concreto? No, como mencioné, el integrante, en este caso, si mal no recuerdo, ha sido el economista Iván Inocente, que ha desarrollado el tema del equilibrio económico financiero, el tema de tarifas, ¿no? Por la especialidad que tiene. En función de los hechos que acontecen, redacta, él ubica esta normativa o este tema contractual, ¿no? La cláusula contractual pertinente donde él advierte que se estaría incumpliendo. Y entonces entra ya a tallar el jefe de comisión, el supervisor de comisión, el que habla, ¿no? Para poder validar conjuntamente, porque es un equipo multidisciplinario, pero principalmente parte, ¿no? Parte de un análisis técnico. Uh-huh. Correcto. No hay más preguntas por parte de esa defensa, señor juez. Defensa del tercero civil. Muchas gracias, señor juez. Buenas tardes. Buenas tardes también a los colegas de la defensa que nos acompañan y buenas tardes también al señor perito, doctor Morales. Doctor Morales, yo le voy a hacer algunas preguntas puntuales también en la línea de lo que ya mis colegas le han estado consultando. Lo primero que le quisiera consultar es si usted recuerda exactamente cuál era la norma establecida en el informe de auditoría que regulaba las competencias del señor Domingo Arzubialde en el caso concreto. A ver, en cuanto a funciones y competencias, nosotros revisamos los documentos de gestión y principalmente utilizamos el ROF, ¿no? Reglamento de Organización y Funciones. No recuerdo en el caso particular del señor si se ha utilizado, pero está consignado en el informe, ¿no? ¿Qué funciones ha incumplido cada funcionario servidor vinculados al hecho observado, ¿no? Claro, claro, comprendo. Ya que me ha dicho que no recuerda con exactitud el ROF, entiendo que se refiere al contenido del ROF en ese extremo, se lo voy a poner a la vista para que lo pueda revisar y contestar la pregunta a la que le quiero formular. Permítame un segundito, por favor. Señor juez, con su venia para proyectar. Gracias, un segundito. ¿Alcanza a ver la pantalla en este momento, doctor Morales? ¿Podría ponerle un poquito de zoom? Sí, cómo no. Bueno, ahí de repente. Sí, ahí sí veo. Ya. Doctor Morales, lo que le estoy exhibiendo en este acto es la página 61 del informe de auditoría 303-2017 que usted previamente ha reconocido en lo que respecta a la última hoja donde figura su firma. Este documento a su vez se encuentra a foja 125 del tomo 1 del expediente judicial en este caso. Correcto. De acuerdo. Doctor Morales, me voy a ubicar en la parte final de esta página, que es justamente la parte en donde se alude a la normativa que de acuerdo a la comisión auditora habría sido incumplida por el señor Arzubialde. Le voy a pedir que la lea, por favor, digamos, tómese el tiempo que necesite, ¿no?, para revisarla, y me avise una vez que haya terminado de leer para poder hacerle la pregunta. Disculpe, el nombre del señor Arzubialde está más arriba, ¿no? No lo he visto. No sé, ¿de dónde le viene? ¿Cómo no se lo sigo? No hay problema. Le viene desde acá. Ok. En los datos generales, por ejemplo, acá está el DNI del señor, cómo fue designado, el periodo donde estuvo designado, y acá decimos también por haber participado en la validación del parámetro IPC nacional como único factor en la fórmula de reajuste, contrariamente a lo establecido en el contrato de concesión y sin considerar el cierre financiero, ¿no? Hechos que quedaron evidenciados, ahí se menciona dónde quedó evidenciado ello, los documentos de participación básicamente, y en la línea subrayada, en el párrafo subrayado, que es el que usted señala que lea, se indica, por tanto, incumplió sus funciones, ¿no? Es la línea de redacción que nos establece Contraloría, ¿no? Primero datos generales, periodo de participación, documento de designación, luego viene con qué documentos intervino, ¿no? Oficio, memo, etcétera, y luego señalamos qué funciones habría incumplido el gerente de promoción de la inversión privada, establecido en un reglamento de organización y funciones, el cual a su vez fue aprobado por una ordenanza, ¿no? La 812 y modificatorias, y bueno, ahí señalamos, transcribimos básicamente lo que dice
el reglamento de organización y funciones, no sé si gusta que lo lea. Sí, mire, en realidad yo le había puesto la vista porque como usted me ha dicho que no recordaba, era para que recuerde básicamente, pero si gusta, bueno, le puedo hacer la pregunta, si usted considera necesario, le puedo dar una lectura y luego que termina me avisa para yo hacerle la pregunta, ¿no? Como usted prefiera. Mire, en realidad todo está plasmado ahí, ¿no? En el 170B establecen las funciones y atribuciones del gerente de promoción de la inversión privada. Y como ustedes pueden ver, se ha subrayado una parte de ese párrafo, ¿no? Que tiene que ver con la gestión de los respectivos contratos de participación de la inversión privada. Entonces, las funciones son varias, ¿no? Las que tenía: programar, dirigir, ejecutar, controlar, monitorear el proceso de promoción de la participación de la inversión privada, el cual comprende tanto las acciones orientadas a lograr la incorporación de la inversión privada en activos, empresas, proyectos, servicios, obras públicas de infraestructura y servicios públicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, incluyendo sus organismos públicos municipales, proyectos o programas especiales y empresas de carácter local y regional, así como la posterior gestión de los respectivos contratos de participación de la inversión privada y aquellos procesos de promoción de la inversión privada o gestión, o la gestión de, ¿no? Y hay puntos suspensivos ahí. Claro, comprendo, doctor Morales. Ahora, entiendo también, de acuerdo a lo que nos han también comentado en sesiones anteriores sus colegas integrantes de la comisión auditora, que para que se produzca una situación de incumplimiento, ¿no?, de estas que se consignan en el informe, el criterio infringido tiene que ser vinculante. Eso fue lo que había entendido. ¿Es correcto esto, doctor Morales? El criterio infringido, no sabría a qué se refiere, doctor, como criterio infringido vinculante. No tenemos esa definición en Contraloría, ¿no? Criterio infringido vinculante, de repente podría precisar, ¿no? Claro, de repente el término no es criterio, pero me refiero en todo caso a la normativa, ¿no?, a la regla infringida en función a la cual se consignan que los funcionarios que han sido objeto de la acción de cumplimiento, ¿no?, han incurrido en determinada irregularidad o situación de incumplimiento. En efecto, cada situación observada, estas 8 observaciones que nosotros hemos revelado en el informe, contiene una parte que se denomina en control condición, que es la situación fáctica, los hechos. Hay una parte que se llama criterio, que es la normativa o parámetro legal incumplido, vinculada a los hechos que se observan. Condición, criterio, hay un efecto, que es la parte pecuniaria que se determina, puede ser un efecto real, un efecto potencial. En este caso se ha cuantificado un monto, ¿no? Que producto de las circunstancias que se han dado, se ha materializado. Y luego hay una causa. Entonces, esos son los 4 elementos que tiene una observación. Cerrado esto, luego pasamos al otro filtro, que es el incumplimiento funcional, ¿no? Este informe se emite con presunta responsabilidad administrativa sujeta a la potestad sancionadora de Contraloría y presunta responsabilidad penal, ¿no? Entonces, sabemos que en el tema penal prima el deber incumplido, ¿no? ¿Cuál es el deber incumplido del funcionario? Entonces, y bueno, y para toda responsabilidad en realidad, ¿no?, tenemos que identificar nosotros qué deber habría incumplido el funcionario al haber realizado todo lo que hemos detallado anteriormente. Entonces, se identificó por cada persona qué funciones habría incumplido. Entonces, en ese marco es donde se detalla, por cada persona ponemos qué hizo, qué no hizo, y las funciones que habría incumplido, ¿no? Aparejado a ello. Comprendo, doctor Morales. Ahora, entiendo yo que, de acuerdo a lo que usted nos ha indicado además anteriormente, digamos, la irregularidad o la conducta contraria a la normativa que se le atribuye en este informe al señor Arzubialde es haber, como usted mismo lo señalaba hace un instante, haber validado la tarifa aplicada por la concesionaria. ¿Es correcto esto? No recuerdo muy bien el tema, pero estaba en la sumilla del... Ahí ahora que hemos leído, algo vinculado al tema de reajustes, ¿no? Que había validado reajustes sin cumplir el contrato, ¿no? Es una suerte de resumen ahí. A ver, permítame un segundito para ponerle la vista. Sí. Ajá, ahí está subrayado. Por haber participado en la validación del parámetro IPC nacional como único factor en la fórmula de reajuste de la tarifa, contrariamente
a lo establecido, ¿no? O sea, ha validado un parámetro IPC nacional como único factor, incumpliendo obviamente lo que establece el contrato y sin considerar el cierre financiero, ¿no? De acuerdo, entonces digamos, para entender o resumir un poco lo que nos acaba de decir, el problema con el señor Zubialde es que él validó erradamente un parámetro que estaba previsto en el contrato. Objeción, señor magistrado. Bien, a ver, sustente eso. ¿Qué tipo de objeción Bueno, es una pregunta primero capciosa, porque le introduce que como que la validación hubiera sido erradamente, cosa que no ha dicho, digamos, el órgano de prueba. ¿Me permite? En segundo lugar, señor magistrado, ya el doctor Morales incluso ha dado lectura a lo que se ha notado en el informe de control. O sea, ya lo he repetido. Y no solo eso, sino que estas temáticas, señor magistrado, estas temáticas justamente que estamos tocando ahora, ya fueron abordadas cuando en su momento vino que se llama el doctor de Sanasi. Por eso dijimos que se llama que en todo caso que el examen del doctor Morales acaba como miembro de esta comisión multidisciplinaria al tema al apoyo legal, digamos, técnico como especialista de la comisión. Porque vamos a repetir nuevamente las temáticas que han sido ingresadas por los integrantes de la comisión que ya han pasado por este plenario, ya fueron sometidos al examen. Esa es la razón por la que nosotros planteamos objeción ya, señor magistrado, sobre esta línea de examen que está planteando el doctor Arrieta. Gracias. Traslado, por favor, señor juez. Bien, adelante, doctor Arrieta. Gracias, señor juez. En principio, el doctor Morales nos ha comentado que él ha tenido la intervención o que él ha actuado en la comisión auditora en su condición de especialista legal, ¿no? Así que todos los temas que tienen que ver con el aspecto legal, con la cuestión legal que se discute en el informe de auditoría, son pertinentes en su examen, ¿no? Después cada parte, por estrategia, puede preguntar algunas cosas, puede no preguntar otras. Esa es la estrategia de cada parte y sobre eso poco es lo que se puede debatir, ¿no? Con respecto a la pregunta concreta que yo le estoy haciendo, ¿no? Yo le estoy pidiendo, o mejor, yo estoy asegurándome de que estoy comprendiendo adecuadamente la información que nos está brindando el perito, o en todo caso, el especialista legal en este caso, ¿no? Porque el tema es sumamente técnico, ¿no? Y necesito estar seguro de las respuestas que me da antes de continuar con las otras, ¿no? Esa es la razón por la cual estoy incidiendo nuevamente en el tema, pero no es una pregunta capciosa, ¿no? Porque estamos siendo muy claros en intentar recoger lo que dice el contenido del informe suscrito por el perito, ¿no? Y en todo caso, si hay alguna parte de nuestra pregunta que no se entiende correctamente o que requiere una clarificación, seguramente el perito nos lo va a hacer saber, como ya lo hizo en alguna pregunta anterior, y no tiene nada de malo, ¿no? Entonces, en ese sentido, señor juez, corresponde descartar la objeción formulada por nuestro colega de la Procuraduría. Bien, en concreto, ¿cuál es la pregunta, doctor? A ver, para poder resolver. Sí, la pregunta básicamente es si la infracción o la irregularidad atribuida al señor Domingo Azubialde en el informe de auditoría consiste en haber validado, ¿no?, un parámetro de forma equivocada al contenido del contrato. Básicamente eso es lo que le hemos preguntado, que entendemos recoge o condensa, pero queremos asegurarnos, ¿no?, lo que nos ha dicho anteriormente el doctor con respecto a la observación 3. Bien, en todo caso que precise este tema del perito, vamos a infundar la cuestión para que pueda, en todo caso, precisar, ¿no?, si esa es la infracción a la que se alude en el informe. Bien, a ver, adelante. Sí, doctor. Bueno, el informe, circunscribiéndonos al informe específicamente, que es el marco de actuación y donde nos hemos desarrollado y hemos emitido, en este caso, cada uno de su óptica técnica, jurídica, ¿no? Se ha señalado ello, ¿no?, de que el señor Domingo Azubialde se le identifica responsabilidad por haber participado en la validación del parámetro IPC nacional en la fórmula de reajuste, incumpliendo, o contrariamente, ¿no?, se señala contrariamente a lo establecido en el contrato de concesión. Como mencioné anteriormente, este es un informe que se evacúa, donde se identifica, responsabilidad penal y responsabilidad administrativa funcional sujeta al PAS de Contraloría. Entonces, el error, obviamente, no mencionamos en ningún momento la definición de error, ¿no?, simplemente la participación como tal, la acción misma del señor. Entonces, no sé si con esto contesto la respuesta del doctor.
Sí, doctor, ya quedó claro y le agradezco la claridad más bien. Ahora quisiera que volviéramos a la parte final de esta página, en donde se detalla un poco las funciones del cargo que tenía en ese momento el señor Arzubialde, que era el de gerente de promoción de la inversión privada. Díganos, doctor Morales, entre las funciones que aparecen expresamente mencionadas en el artículo 170, literal B, del ROF, que estaba vigente en ese entonces de la municipalidad, ¿se indica en algún punto que el señor Domingo Arzubialde tiene la función de validar las tarifas que establezca la concesionaria? A ver, señor magistrado, objeción a la pregunta. A ver, adelante, sustente su cuestión. Es una pregunta primero impertinente. ¿Por qué decimos impertinente, señor magistrado? Primero, el doctor Arrieta no es defensa del doctor, que se llama del señor Arzubialde. Ya la defensa del señor Arzubialde ya hizo las preguntas. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto, señor magistrado? Porque la incorporación de la ANSAC a este plenario es por responsabilidad directa propia. Entonces, no puede asumir, el doctor Arrieta una defensa respecto del doctor Arzubialde. Eso por un lado. Por otro lado, como dijimos ya, señor magistrado, esta temática respecto, al marco normativo identificado respecto a la competencia funcional del señor Arzubialde, ya fue materia, de examen por parte de un miembro de la comisión auditora, específicamente el doctor de Sanaz. Esas temáticas ya fueron sometidas, al debate. Ya fueron sometidas al examen de las partes. En ese sentido, señor magistrado, nosotros planteamos la objeción. Traslado, por favor, señor juez. Bien, adelante, doctor Arrieta. Muchas gracias. Voy a comenzar primero con el cuestionamiento referido al tema de la pertinencia, ¿no? El colega de la Procuraduría indica que nosotros no somos abogados del señor Domingo Arzubialde y que además, como la responsabilidad del IMEX en este proceso penal con objeto civil es independiente, en teoría no podríamos hacer las preguntas que estamos haciendo, ¿no? Nosotros lo que consideramos, señor juez, es que en realidad, si bien efectivamente es cierto que el IMEX está incorporada en este proceso por su propia responsabilidad, también es cierto que como base principal de la conducta antijurídica que se le atribuye a mi defendida, a la empresa en general, hay un acto que tiene que ver con la realización de reajustes tarifarios que supuestamente son incorrectos, que supuestamente son indebidos, pero que en todo caso siempre tienen como presupuesto que las personas que debían controlarlos, ¿no?, supuestamente no los controlaron, ¿no? Entonces, es una parte fundamental, independientemente de que la responsabilidad de la empresa sea la misma o sea distinta que la del señor Arzubialde, conocer si verdaderamente las funciones establecidas y auditadas por la Contraloría efectivamente tienen que ver con lo que finalmente se ha concluido en el informe, ¿no? Esa es la línea de interrogación que estamos siguiendo, ¿no? Y en segundo lugar, con respecto a que estas cuestiones no han sido abordadas en el examen del señor procurador o ya han sido abordadas por un perito anterior, ¿no? Simplemente reiterar lo que ya dije, el hecho de que la Procuraduría elija ciertos temas en su examen directo no limita necesariamente a las defensas a que ellas también se ciñan a esos temas, ¿no? Cada quien acá es libre de preguntar lo que estime necesario o pertinente para su correcta defensa o la defensa de los intereses que representa, siempre y cuando se ciña, ¿no?, a lo que es materia del contradictorio, ¿no? En ese sentido, señor juez, solicito su despacho declarar nuevamente infundada la segunda objeción de mi colega de la Procuraduría. Gracias. Bien, a ver, en principio es solo lo siguiente, ¿no? En este juicio sobre el objeto civil debemos evaluar, ¿no?, si existiría un tema de juicio de responsabilidad de carácter civil, la atribución sea al tema del tercero civil responsable o al procesado, ¿no?, en ambas vertientes. Ese es el objeto del juicio, ¿no? Entonces, sobre eso, cualquier pregunta que se formule sobre el particular va a ser pertinente en ese ámbito, ¿no?, sea en uno u otro sentido. Bien, luego, es cierto que conforme ya han declarado, ¿no?, un especialista también o abogado con relación al informe, sin embargo, también pues se trata de una comisión multidisciplinaria, un conjunto de profesionales que han intervenido y ya
también, ¿no? Para eso se le ha convocado también al perito, de repente tiene algún aporte o algún aspecto complementario que pueda brindar con relación a este punto, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a declarar infundada la objeción para que pueda responder el perito si tiene algún alcance adicional a lo que de repente ya señalaron, entendemos, el abogado que ha declarado, ¿no? Bien, a ver, adelante. Doctora Rieta, yo sugeriría o bueno, pediría que me formule la pregunta puntual para responderle puntualmente también, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta puntual? A ver, nuevamente en concreto, doctor. Sí, cómo no, doctor Morales, cómo no, señor juez. La pregunta puntual, doctor Morales, era en qué parte de este artículo 170, literal B, que regula las funciones y atribuciones de la gerencia de promoción de la inversión privada, que era el cargo que ocupaba el señor Rubial en su momento, se indica que esta persona tenía la función de validar la tarifa establecida por la concesionaria. Si nos ceñimos a la literalidad que establece el ROP, ¿no? Que tenemos a la vista, no existe ninguna palabra donde se señale validar, ¿no? Sin embargo, existe y está subrayado la gestión de los respectivos contratos de participación de la inversión. Entonces, la primera parte de las funciones señaladas en este 170B tienen que ver con el proceso de promoción de la participación de la inversión privada. Y la segunda parte, por así decirlo, o la parte subrayada, tiene que ver con la gestión propiamente del respectivo contrato de participación de la inversión privada. Entonces, dentro de la acepción gestión, implica pues de acuerdo incluso a la Real Academia Española, pues la acepción gestión implica la acción propiamente de gestionar, llevar adelante una iniciativa, ¿no? Hacerle seguimiento, etcétera, ¿no? Y esa circunstancia inclusive fue debatida, ¿no? Ampliamente a nivel de comisión con este equipo multidisciplinario, ¿no? Ingenieros civiles, economistas, abogados especialistas en concesiones, el que habla, ¿no? La gestión es el efecto de gestionar algo, ¿no? Entonces abarca una suerte de actividades propias del gestor, ¿no? Comprendo, doctor Morales. Y una pregunta, digamos, antes de entrar al tema concreto del DRAE y la definición semántica del término gestión, díganos, doctor Morales, ¿existe alguna definición legal, o sea, comprendida en alguna norma, que establezca qué es lo que se debe entender por gestión en este ROF o en esta norma en particular? No recuerdo, doctor, no recuerdo. Claro, comprendo. En todo caso, doctor Morales, cuando usted nos indica que el término gestión, ¿no?, ya implica esta función de validar la tarifa planteada por la concesionaria, usted está básicamente, entiendo yo, con el concurso del resto de integrantes de la comisión auditora, por supuesto, pero básicamente lo que se está haciendo es interpretar qué significa el término gestión, ¿verdad? A ver, doctor, no recuerdo yo haber dicho que signifique validar, ¿no? No sé si el informe lo dice, no sé si puede bajar, pero no decimos que ha validado, o sea, no utilizamos ese término de validación, o sí, no sé si me puede refrescar la memoria viendo el informe, donde está la participación del señor, ¿no? Claro, yo si gusta le puedo exhibir la parte superior en donde se habla y más abajo donde se desarrolla, pero en general, digamos, mi percepción es que sí es la posición de la comisión auditora, ¿no?, que el señor Domingo Arzubialde pues habría infringido su función de gestionar el contrato de promoción de la inversión privada de la línea amarilla por el hecho de haber validado una tarifa que no debió, en suma, ¿no? Esa es la percepción. Haber participado en la validación, dice, ¿no? Textualmente el informe, ¿no? Al haber participado en la validación del parámetro IPC. Correcto. No propiamente decimos ha validado, pero ha participado en ese camino, ¿no? En esa secuencia. Comprendo. Ok, entonces, en esa línea, digamos, usted lo que plantea es que en todo caso se infringió la cuestión de la gestión o la función de la gestión que desempeñaba el señor Arzubialde, ¿no?, porque participó de forma errada en la validación del parámetro usado para calcular la tarifa del reajuste tarifario en el contrato, ¿correcto? Claro.
Claro, y están los documentos que obviamente el integrante ha advertido donde él interviene, ¿no? Donde se advierte su participación propiamente, aparejada a la función incumplida, estaría ahí cerrado el tema de la responsabilidad. Comprendo. Entonces, lo que la comisión ha interpretado es que el término gestión, ¿no?, abarca también la participación en la validación de las tarifas que cobra la concesionaria, en buena cuenta. Bueno, nosotros hemos consignado las funciones que tenía pues la gerencia de promoción, ¿no? En este caso el responsable a cargo, ¿no? No sé si recuerdo, fue el gerente de promoción de la inversión privada. Claro, pero disculpe, doctor, le hago la pregunta porque cuando le pregunté, digamos, cuál era en este párrafo que regula las funciones del señor Zubial de la parte en donde se alude a la validación, usted me dice, está comprendido en el término gestión, que es un término amplio, no debatimos, pero al final estaba comprendido dentro de él. Entonces, por eso le pregunto, entiendo que lo que finalmente, de estas funciones que él tiene, lo que finalmente habría incumplido es la gestión, en última instancia. Claro, la gestión que implica un conjunto de actividades, ¿no? Claro, claro. Entonces, y de acuerdo a la interpretación de la comisión, ¿no?, la gestión entre esas actividades que incluye está la de participación en la validación de tarifas. Sí, correcto. Ok. Ahora, doctor Morales, ¿existe alguna norma que establezca que las interpretaciones que realizan las comisiones auditoras designadas por la Contraloría son vinculantes? Las interpretaciones que realizan las comisiones auditoras, no, la interpretación se hace a la luz de la normativa, ¿no? Y de lo que emanan de los entes rectores, ¿no? En cada sistema administrativo. En este caso en particular, al ser una APP, hemos tenido la participación, como le comento, de un abogado especialista en concesiones, y que ha dado también el soporte a este análisis, ¿no? Como equipo multidisciplinario. Entonces, porque, como bien dice usted, o sea, no se trata de interpretar, porque yo podría también errar en mi interpretación. Entonces, tiene que ser la interpretación que vaya acorde y bueno, desde la interpretación literal hasta la interpretación armónica con las otras normas, ¿no? Nosotros, para identificar estas responsabilidades, hemos tenido que revisar otros documentos de gestión también, ¿no? Entonces hemos ubicado esta que advierte de que no habría gestionado el contrato de participación, ¿no? Más aún que él es el gerente. Entonces, desde la posición también que él ostenta dentro de una unidad, ¿no? Porque si él es el gerente del área, si bien es cierto, puede tener brazos técnicos o legales, pero él tiene una función también de supervisión, ¿no? Ahora, en estas funciones que se han detallado acá, que vemos en pantalla, como le comenté, hay una parte relacionada al proceso de promoción de la participación y la parte subrayada está relacionada a la gestión del contrato propiamente. Como ya estamos en ejecución, se ha utilizado ello, ¿no? También, porque mal haríamos en utilizar la primera parte que no está vinculado al hecho observado. Claro, doctor Morales, entiendo. Me ha dado una respuesta bastante amplia y le agradezco, pero en realidad la pregunta era bastante concreta y puntual, ¿no? No existe ninguna norma que le dé carácter vinculante a las interpretaciones que realizan las comisiones auditoras, ¿verdad, doctor Morales? Ninguna norma que nos dé carácter vinculante. A las interpretaciones que realizan. El informe por sí mismo es vinculante para la toma de decisiones, el informe evacuado, ¿no?, ante las instancias correspondientes. Si en el informe, si obviamente estoy yendo a lo ulterior, a la parte final, el informe como tal es evacuado pues a la Fiscalía, al Poder Judicial o al PAS o al sistema disciplinario, es de obligatorio cumplimiento, su implementación, sus correcciones, ¿no? Y lo que corresponda, lo que se recomiende en el mismo. Ahora, si nos circunscribimos al informe, o sea, si como informe es vinculante, obviamente lo que se revise, lo que se analice, obviamente responde también a criterios técnicos y legales. No es que se nos ocurra poner una norma e identificar responsable a cualquier persona, ¿no? Tiene que tener todo un manto de legalidad, obviamente, el principio de legalidad.
Ahora, esto inclusive es, como parte del derecho de defensa, es cursado al funcionario responsable o presuntamente responsable para que él presente sus comentarios y aclaraciones. Entonces, también hay un debido proceso de control y también aunado al el derecho de defensa que le corresponde a cada auditado, ¿no?, en esta materia. Doctor, disculpe, usted acaba de decir que los informes de auditoría que las comisiones auditoras expiden son vinculantes para el Poder Judicial, ¿no?, la Fiscalía y también para el tema disciplinario, ¿no? ¿Me podría indicar cuál es la norma que establece ese carácter vinculante de estos informes de auditoría? Para la toma de decisiones, doctor, por ejemplo, nosotros emitimos un informe donde recomendamos la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ¿no?, tómese las acciones legales sobre el particular. Al Poder Judicial, tómense las acciones desde carácter civil sobre esta materia. Al PAS, al proceso administrativo disciplinario, ¿no? Esos cuatro tipos de responsabilidades, si cabe el término, o tres: administrativa, civil y penal. Obviamente, el procurador correspondiente va a analizar el informe, va a gatillar, si cabe el término, este informe, va a hacer la demanda, va a hacer la denuncia, va a hacer las acciones correspondientes, pero ya sabemos también que jurisprudencialmente los jueces le hacen un control de legalidad al informe, ¿no? No es que tampoco los jueces digan esto es lo absoluto, ¿no? Le hacen un control de legalidad y verifican, como en este caso entiendo, la judicatura va a analizar la parte legal, la parte técnica, es por ello que se está llamando a los especialistas, ¿no? Ya, o sea, para entender un poco su respuesta, porque me he confundido un poco cuando me dijo que es vinculante para la toma de decisiones, pero luego me dice que los jueces igual hacen un control de legalidad. En todo caso, ¿no?, la Fiscalía, el Poder Judicial, ¿no?, pueden concluir en un sentido distinto a lo que se indica en el informe de auditoría al momento de tomar sus decisiones. Claro que sí, se ha dado, ¿no? Se ha dado. Los informes no es una prueba plena, obviamente, ¿no? Tiene carácter de prueba preconstituida, tienen los caracteres, obviamente, que le dan las normas pertinentes de pericia extraprocesal, etcétera, pero no es que sea una prueba plena, ¿no? Es por ello que la judicatura es la que determina, ¿no? Ok. Le agradezco la aclaración porque me había confundido un poco. Le voy a consultar ahora, doctor, para ir acabando, ¿no?, con respecto a otro tema que usted también introdujo en una de sus respuestas, ¿no? Cuando estábamos hablando acá de las funciones del señor Arzubialde, usted me hizo la tingencia en el sentido de que, claro, lo que dice el informe es que él participó en la validación, ¿no?, no que él validó directamente, ¿no? Y también me decía que, digamos, al interpretar el término gestión, había una serie de actividades, digamos, incluidas en él, entre las cuales se encontraba la supervisión. ¿Eso fue lo que me dijo? ¿Lo escuché correctamente? Sí, dentro de la gestión propiamente de un contrato de participación, en este caso en materia de análisis, sí existe, pues, ¿no?, la gestión que implica la supervisión. Ahora, yo le he dado, pues, un marco general, si cabe el término, ¿no? Porque este contrato también ha tenido supervisión propiamente, ¿no? Entonces, le podría dar yo mi opinión, pero me estaría saliendo un poco del informe, ¿no? Yo podría darle por ejemplo, yo particularmente, cada vez que he revisado las más de 15 o 20 auditorías que he revisado, asumo la posición de que el gerente de una unidad o jefe de una unidad es el supervisor del supervisor, porque él es el filtro, ¿no? Él es el filtro para que se tome una decisión de gestión. Entonces no puede constituirse una mesa de partes, ¿no? Es una opinión personal, como le comento. Pero yo tengo que seguirme lo que dice el informe, ¿no? Particularmente acá. Claro, comprendo. Doctor, y ya que usted ha mencionado, ¿verdad?, el tema del informe y la posición, digamos, que usted tenía al interior de la comisión, en un momento, cuando me estaba respondiendo una pregunta anterior, también hizo referencia a que el tema de la función concreta incumplida por el señor Arzubialde en este caso, había sido materia de debate entre los integrantes de la comisión auditora. No sé si nos podría de repente contar un poco más sobre cómo fue este debate en torno a cuál era la función que había incumplido el señor Arzubialde en el caso concreto. O sea, ¿hubo posiciones encontradas? ¿Qué fue exactamente lo que pasó en torno a ese debate? En realidad son reuniones, o sea, las comisiones auditoras
incluso los integrantes podemos discrepar, ¿no? Unos de otros en el criterio asumido. Como comenté, inicialmente el integrante que tiene a su cargo un procedimiento es el que desarrolla todo y es el que conoce a profundidad cada materia. El señor Iván Inocente es el que ha desarrollado este procedimiento. Efectivamente, ha consignado qué normas se habrían incumplido, normas técnicas, normas legales, se han validado por parte de todos los miembros de la comisión, los superiores jerárquicos, jefe, supervisor. Bueno, yo no soy superior jerárquico, soy abogado, parte integrante de la comisión. Y luego, cuando nosotros tenemos que identificar, porque es nuestro deber identificar qué función habría incumplido, ¿no? Sabemos que a nivel penal existen funciones de facto, pero nosotros, como control, tenemos que identificar funciones reguladas y regladas, propiamente en una norma, en un documento de gestión emitido por la entidad. En ese marco, cuando hemos llegado a este punto, en el tema de la gestión de los respectivos contratos, de acuerdo a la especialidad de cada uno, como le digo, vuelvo a repetir, el señor Deza y el señor Iván Inocente son especialistas en APP. Se ha discutido este tema, se ha discutido, creo que no dije se ha debatido, se ha discutido y se entendió, obviamente, que la gestión de los contratos es un todo, ¿no? Es un todo que de repente no se ha precisado, pero es un todo. O sea, la gestión del contrato es un todo. Gestionar un contrato es un todo. Entonces, se consignó como función incumplida dicho artículo que está en el informe, ¿no? Esa es más o menos la dinámica, doctor. Comprendo, doctor Morales, ¿no? Y para ir acabando, doctor, usted, ya que ha mencionado el tema de la supervisión, ¿no? Y como me comentó en una respuesta anterior también, el criterio de la comisión es que esa función también está englobada dentro del término gestión. ¿Recuerda usted, doctor Morales, quién es el supervisor de este contrato conforme a lo que se indica expresamente en el contrato del proyecto Línea Amarilla? Tengo un nombre, pero no recuerdo exactamente. No sé si fue Invermed o una entidad distinta a la municipalidad, inclusive, ¿no? Claro, comprendo. Le voy a poner a la vista exactamente la parte pertinente del contrato, ¿no? Para ayudarlo a recordar. Permítame un segundito, por favor. Claro. Sí está viendo puede visualizar correctamente el contrato en este acto, ¿no, doctor Morales? ¿Lo llega a ver o desea que Sí, la... estoy en el 898, dice en la parte superior. Efectivamente, ¿no? Estamos exhibiendo en este acto el folio, vendría a ser el 898 del tomo 2 del expediente judicial. Esto es el contrato de concesión. Doctor, por si acaso le voy a mostrar también el inicio del documento para que lo vea. Como usted puede ver acá en la parte superior se indica contrato de concesión, empieza fojas 891 del tomo 2 del expediente judicial, y concretamente lo que yo le quería pedir, doctor Morales, era que nos indique lo siguiente. Conforme al numeral, voy a ampliar, 1.80 del contrato de concesión, doctor Morales, ¿quién es el supervisor de este contrato de proyecto Línea Amarilla? Yo estoy leyendo ahí una palabra que dice supervisor, creo que no me equivoqué, que es Invermet, el Fondo Metropolitano de Inversiones, de acuerdo a lo que dispone la ordenanza 799, en el ejercicio de dicha competencia es el supervisor, no recuerdo la cláusula 1.80. Pero sí alcanza a ver que acá en el 1.80 dice supervisor, ¿no? Sí puede ver esa parte. Sí. Ok, de acuerdo. Doctor Morales, para finalizar, quisiera hacerle alguna pregunta también adicional sobre lo que podía hacer este supervisor, pero para eso necesito exhibirle otra parte del contrato. Permítame un segundito, por favor. Doctor Morales, le estoy poniendo la vista en este acto. Doctor, yo le pediría, si bien es cierto, me está mostrando partes del documento, pero ¿cuál es el objeto de este contrato, no? Nosotros los abogados tenemos que partir del objeto, o sea, porque me puede estar mostrando cualquier otro contrato que no tiene nada que ver con lo que hemos revisado, ¿no? Claro, comprendo. Le voy a mostrar el objeto, permítame un segundito.
Voy a ampliar. Ya. Me indica cuando termine de leer lo que considere necesario, doctor, para que esté seguro que ese es el contrato del proyecto Línea Amarilla. En efecto, en lo literal P y C están la explotación y la construcción, ¿no? Básicamente, del proyecto Línea María. Sí. De acuerdo, doctor. Entonces ahora sí voy a pasar a la parte que le quería exhibir antes de hacerle la pregunta, que es la cláusula que le voy a poner a la vista en este instante. Sí alcanza a visualizar, doctor Morales, la cláusula 9.13 que le estoy señalando en este momento, ¿correcto? Sí, claro. Doctor, con respecto a lo que se indica en esta cláusula 9.13 del contrato, ¿es cierto que es el supervisor quien tiene la facultad de realizar acciones de supervisión para verificar la correcta aplicación del peaje reajustado en el periodo correspondiente? Eso es lo que se indica literalmente en esta cláusula, ¿verdad? Sí, dice el concesionario, se encuentra obligado a comunicar al concedente y al supervisor el peaje resultante de la aplicación de la forma de reajuste dentro de los 5 días siguientes al 31 de enero correspondiente al periodo al cual se aplicará el peaje reajustado. El supervisor cuenta con la facultad de realizar acciones de supervisión para poder verificar la correcta aplicación del peaje reajustado en el periodo correspondiente. El retraso en la comunicación, en la aplicación, bueno, eso es un tema ya de incumplimiento de plazos. Claro, claro. Y bueno, ya las controversias, ¿no? Entonces, de acuerdo al contrato, las acciones de supervisión le corresponden al supervisor, comprendo. ¿Correcto? Bueno, la disposición que se señala en el 9.13 es del que el concesionario comunica al concedente, que es a la municipalidad y a Invermet, ¿no? La aplicación de la fórmula de reajuste, ¿no? Claro, si me permite solamente la interrupción aquí, pero la cláusula no dice que el concedente es el que hace acciones de supervisión, no dice que es el supervisor, ¿correcto? Eso es lo que dice literalmente. El supervisor cuenta con la facultad de realizar acciones de supervisión para verificar la correcta aplicación. Sí, efectivamente dice que el supervisor cuenta con... O sea, lo que quisiera comentarle sobre este punto, doctor, es de que todo esto que está señalando usted ya ha sido analizado ya por la persona que ha visto que ha desarrollado, el integrante que ha desarrollado esta observación, ¿no? Se encuentra todo completamente mapeado, ¿no? Entonces, por ese lado, se han revisado, se han validado. Si más no recuerdo, lo que ha pasado hace 7 años también este tema, inclusive hemos tenido estos informes de supervisión, se han pedido a Invermet como parte del desarrollo de la auditoría y de repente el jefe de comisión podría confirmar, viene creo a seguidas mías, a dar su testimonial, que se ha requerido todos estos informes de supervisión a Invermet, ¿no? Porque también nosotros tenemos un carácter integral en la comisión, ¿no? O sea, pedimos, ya, ¿qué opciones de supervisión has hecho? ¿Sobre qué puntos has hecho? ¿Qué ha emanado de tus supervisiones? Y si has tocado ese punto, ¿no? Todo eso se ha revisado. Y lo que ha salido es lo que está ¿no? Comprendo, doctor. Le agradezco por sus respuestas y no tengo más preguntas. Gracias. Bien. Viendo que no hay más preguntas, en todo caso vamos a dar por concluida ya la declaración del testigo Ángel Morales Fuentes Rivera. Bien, agradecemos su concurrencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Permiso. Bien. A ver, Procuraduría, ¿hay otro perito testigo que se había coordinado para hoy? No hemos tenido la oportunidad de coordinar con el señor Kevin Valencia, pero entiendo que las notificaciones, no sé si nos podrían dar cuenta si se han cumplido con realizar a las direcciones que hemos precisado. A ver, sí, especialista, voy a levantar la mano. Doctor, yo tengo comunicación con el señor Kelvin. En todo caso, me indicó que le avisara al momento que tengan que ingresar. Bien. A ver, en todo caso está esto, entonces hay la comunicación, ¿no? Para que pueda ingresar. Sí, doctor, se comunicó con la persona. A ver, coordine y a ver, hacemos un receso de 5 minutos, a ver si se puede conectar en todo caso, para continuar, ¿sí? Correcto, doctor. Bien, a ver, estamos.
¿Ya se conectó el testigo? Bien. Señor magistrado. Bien. Ahora vamos a Sí, continuar. buenas tardes. Bien. A ver, señor testigo, puede encender su cámara, no lo vemos. Ya, ahora Buenas sí. tardes, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Su nombre completo? Kelvin Alain Valencia Flores, Ya. ¿Su número de DNI? 29669467, ¿Qué profesión tiene? contador público colegiado, Contador. ¿Dónde labora actualmente? en la Contraloría General de la República, Ya. ¿Cuál es su domicilio laboral? Girón Camilo Carrillo 114, Jesús María. Ya. ¿Tiene algún vínculo de parentesco o familiar con el procesado Arzubial de Lorrieta, Domingo? No, Ya. ¿Puede usted prestar el juramento o promesa de decir la verdad, de ser el caso? sí, Bien, a ver, en todo caso, a ver, puede jurar, ¿no? Ya. sí, juro, ¿Jura usted decir la verdad a las preguntas que se le formule? sí, juro. Bien. Caso contrario, se le hace saber que podría incurrir en el delito de falsa declaración en juicio. ¿Ya? Bien, algunas pautas previas a efectos de que rinda su testimonio. Si no entiende alguna pregunta, se le van a formular, lo hace saber así a la persona que lo interroga. De igual manera, si no recuerda también, así lo indica, ya que no recuerda algún tema. Si escucha la palabra objeción, no responda a la pregunta hasta que este juzgador pueda resolver si se autoriza o no la pregunta. Bien, con esa pauta vamos a dar inicio a su interrogatorio. Adelante, en primer lugar, la Procuraduría. Gracias, señor magistrado. Señor Valencia, ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ya nos ha dicho que es contador de profesión. Señor Valencia, a ver, háganos una breve reseña de su formación académica y de aspectos de especialización, claro está, si es que los tiene, ¿no? Si fuera tan amable, por favor. Bueno, al momento, bueno, yo soy contador público colegiado desde el año 2003. Tengo a la fecha 2 maestrías, una en gestión pública y la otra en auditoría integral y gestión de riesgos. Las dos son en calidad de egresado. Tengo diversas especializaciones en contrataciones del Estado, en gestión pública, en control gubernamental. Estudio actualmente una segunda carrera profesional, estoy haciendo la carrera de Derecho. ¿Qué más? Bueno, pero es básicamente ello, ¿no? Pero al momento de los hechos, me parece que estaba solamente con la maestría en gestión pública. Sí. Bien, doctor, señor Valencia. Nos ha dicho que como su experiencia profesional que labora en la Contraloría de la República, ¿no? ¿Desde qué año Sí. labora en esa institución? Yo estoy en la Contraloría desde el año 2010. Desde el año 2010 a la fecha. Sí. Durante ese periodo, ¿qué cargos ha ocupado dentro de la Contraloría? Bueno, diversos cargos, ¿no? Siempre se inicia con auditor, como auditor integrante, de ahí pasé a auditor senior. Actualmente me ocupo como jefe de control institucional. Y díganos, si en esa condición usted ha participado en auditorías de control posterior. Sí, he participado en varias auditorías de control posterior. Aproximadamente, ¿en cuántas nos podría decir? Bueno, no tengo el número exacto, ¿no? Pero sí, seguramente son más de 10. Más de 10, ¿no? Le vamos a poner a la vista un informe de control para que nos diga si usted ha participado en este procedimiento, si la firma que aparece al final corresponde, ¿correcto? Sí. Bien,
Tiene a la vista la parte inicial, por favor. A la vista el informe. Tiene a la vista la página, señor Valencia, ¿no? Sí, ¿Nos puede decir de qué informe de auditoría se trata? sí, en efecto, es el informe de auditoría 303-2017, ¿no? Que fue la auditoría de cumplimiento en la ejecución correspondiente de la concesión del proyecto Línea María. ¿Y el periodo, qué periodo es? En marzo de 2009 al agosto del 2016. Agosto del 2016. Vamos a ir a la parte final para que nos diga si la firma y el nombre que aparece le corresponde, ¿correcto? Bien. Sí, es mi firma, correcto. Es su firma y en condición de usted, ¿en qué condición suscribe este informe de auditoría de cumplimiento, señor Valencia? Sí, en esa auditoría estuve en calidad de jefe de comisión. Jefe de comisión auditora, ¿no? Sí. Díganos, y en esa época, ¿dónde se encontraba, normativamente hablando, su ámbito de competencia funcional como jefe de supervisión de comisión auditora? No le entendí la pregunta, discúlpeme, ¿la puedo repetir? Sí, en la época en que se desarrolló este informe de control, ¿en qué instrumento normativo se encontraba plasmado o contenido la competencia funcional del jefe de comisión auditora? Instrumento, usted estaba diciéndome en qué norma. Exacto, ¿en qué normatividad en todo caso, para ser más preciso? Bueno, la normativa que establece la Contraloría para las distintas servicios de control posterior, en realidad servicios de control que generaliza, están contempladas pues en distintas normas, ¿no? Para esta auditoría de cumplimiento es la directiva y el manual de auditoría de cumplimiento. Bien, señor Valencia, y díganos, ¿qué función cumple un jefe de comisión, digamos, en un proceso, digamos, de auditoría de cumplimiento? ¿Cuál es el papel que desarrolla? Bueno, en primer lugar tendría que decirle que la comisión auditora está conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales, en los cuales intervienen de acuerdo también a la especialidad y de acuerdo al rubro que se viene a auditar, distintas especialidades, por ejemplo, la de ingeniería civil, arquitectura, también el especialista legal, entre otras, ¿no? Entonces, el jefe de comisión básicamente se encarga de ver el procedimiento del control, es decir, que se cumpla con las normas de control. Es decir, que se asignen los procedimientos, que se obtenga la evidencia para entregárselas a los integrantes de la comisión que realizan los procedimientos y puedan realizar los mismos y puedan advertir, bueno, de ser el caso, las desviaciones de cumplimiento que se hayan producido, ¿no? Entonces, salvaguarda ese procedimiento de control gubernamental a efectos, sobre todo, que se cumpla con el proceso del debido proceso de control, ¿no? Bien. Disculpe, doctor, Sí. cabe señalar que el jefe de comisión también tiene un líder, que es el supervisor de la comisión de control. Eso me falta. Bien, señor Valencia. Y señor Valencia, ¿nos podría, digamos, ilustrar un proceso de auditoría de cumplimiento, como es el que le hemos puesto a la vista? ¿Consta de etapas, tiene de etapas, digamos, en el desarrollo del procedimiento? Claro, lo que dice la norma de control, que la auditoría de cumplimiento tiene 3 etapas, ¿no? Que es la planificación, la segunda es la ejecución y la tercera es la elaboración del informe.
Correcto. A ver, si hablamos en todo caso de la etapa de planificación, ¿y qué consta Bueno, lo que dice el mismo término, ¿no? Realizan la planificación de la auditoría, ¿no? Esto lo realiza, también lo hacen en gabinete, la gerencia, la unidad orgánica respectiva, de la cual en este momento depende la comisión de auditoría, ¿no? Es la planificación, es determinar los objetivos, los procedimientos. Y dígame, ¿quiénes intervienen en la determinación o la identificación de los objetivos en esta etapa de planificación? Bueno, se hace un plan inicial. En el plan inicial lo hace la misma unidad orgánica, ¿no? Posteriormente la comisión de control revisa eso y de ser el caso propone algunos procedimientos adicionales, ¿no? Y se cierra esa etapa de planificación, que en ese momento me parece eran de 5 o 7 días, no recuerdo muy bien, ya ha pasado tiempo y ha cambiado la norma también. Ya, o sea, para entenderlo, esta etapa de planificación tiene, digamos, incluso un proceso de revisión antes de ser plasmado. No, o sea, claro, primero la propone la unidad orgánica a través de sus especialistas que tiene la unidad orgánica, que alertan la auditoría que se va a ejecutar, la proponen, y la comisión de control revisa esos objetivos, de ser el caso propone algunos otros y elabora procedimientos, y finalmente los aprueba. Y con eso queda ya expedito el tema para empezar la ejecución de la auditoría, que es la segunda etapa. Y en esta segunda etapa, digamos, ¿qué es lo que se hace? Bueno, ya es la aplicación de las técnicas y los procedimientos a través de técnicas de auditoría que las aplican los integrantes de la comisión de control y los especialistas de la comisión de control. Porque también para el caso, también hay que decir que para este presente informe se tuvo el concurso de 2 especialistas, ¿no? Por el conocimiento, por la experticia. Fue un abogado experto en concesiones y un economista experto en concesiones, ambos con maestría, me parece, en concesión. Entonces, los dos eran los dos profesionales expertos en el tema, ¿no? También aparte del concurso de ingenieros civiles y arquitectos, y también el concurso de un especialista legal, el abogado de la comisión. Y díganos, señor Valencia, a ver, en esta segunda etapa, estos procedimientos asignados a estos especialistas, ¿se someten o pasan por algún filtro de revisión o control? No tanto básicamente que cumpla con el proceso de control, ¿no? Con los lineamientos de control, pero son informes que los emiten ellos, pues, ¿no? Por su especialidad. Uno no podría corregirle a un ingeniero civil su procedimiento, ¿no? Bien, y díganos, señor Valencia, previo a la emisión del informe de control, digamos, ¿qué tipo de control o supervisión se realiza por parte de la comisión? Ninguna. La comisión inicia con la auditoría. Con la auditoría. Uh-huh. Y digo, sí. Y emitido ya este informe final, o este informe de auditoría, ¿pasa algún tipo de revisión o control por las instancias superiores? Depende, o sea, a ver, los informes de auditoría son actos de administración interna, de acuerdo a la LPAC. Y también de acuerdo a la ley orgánica, que es la 27.785, y por lo tanto no están sujetos a ningún tipo de observación ni de apelación, ¿no? Por las partes, pero sí están sujetos a una revisión
que puede realizar la misma Contraloría, ¿no? Ese era el caso. Y en este caso del informe que le he puesto a la vista, ¿usted recuerda con qué fecha, digamos, se elevó este informe, digamos, a la instancia superior para ese tipo de revisión? ¿Recuerda la fecha? No, el informe queda emitido en la fecha que señala el informe. De ahí en más, ya se remite los mismos se remiten a la Procuraduría de la Contraloría en el caso que haya una observación, una presunción de observación penal, de responsabilidad, una presunción de responsabilidad, porque acordémonos que los informes de Contraloría son informes donde se advierten presuntas responsabilidades, ¿no? Que van a estar sujetas a la revisión de en este caso, de los órganos competentes, ¿no? Ya. Y en este caso, señor Valencia, el informe 303, digamos, ¿tuvo algún tipo de observación o de cuestionamiento previa a su publicación? No, o sea, que la única observación que se podría hacer al informe sería el hecho de reformular el informe, y no, que yo recuerdo, no ha habido ningún tipo de reformulación al informe, ¿no? Bien, gracias, señor Valencia. Señor magistrado, eso es todo por nuestra parte. Bien. Bien, y a continuación, defensa del procesado. ¿Alguna pregunta? Sí, señor magistrado, son muy pocas las preguntas, son un par de preguntas nada más. Señor Valencia, usted nos ha indicado como jefe de comisión, usted verifica en todo caso el procedimiento en la ejecución del informe. Eso es correcto, ¿no es cierto? Que se cumpla el procedimiento de control, doctor. Correcto, que se cumpla el procedimiento de control. Ok, Sí. ese procedimiento involucra, en todo caso, el recabar las fuentes o insumos del informe. Claro, es decir, cuando se designan los procedimientos a los distintos integrantes de la comisión, cada uno realiza la aplicación de técnicas de auditoría, ¿no? Y dentro de una de esas técnicas está la recopilación de información. Entonces, ellos emiten su requerimiento, nosotros damos la forma de que cumpla digamos, con el procedimiento de control. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que estén referenciados a través del cumplimiento de la normativa de la ley orgánica de la 27.785, por ejemplo, literal A del numeral, o literal M del numeral del artículo 9 de la 27.785, ¿no? ¿Para qué? Para efectos de que la entidad nos pueda otorgar ¿cómo se llama? Toda la documentación. Ahora, hay circunstancias en que la entidad no cumple con entregar la documentación, demora, y eso es una dilación. Entonces nos encargamos de realizar el procedimiento también de reiteración y, de ser el caso, iniciar el procedimiento administrativo sancionador, que es a través del RIS, Reglamento de Infracción y Sanciones de la Contraloría General de la República, iniciando el procedimiento sumarísimo, ¿no? Es decir, empezar a requerir ya, pero haciendo la advertencia que, de no ser atendido en el plazo establecido, van a tener consecuencias con el reglamento de infracción y sanciones, de acuerdo a la ley orgánica. Entonces, todo ello conlleva a que se apliquen diferentes también técnicas para poder obtener la evidencia, ¿no? Uh-huh. Ok, ahora, en el marco de estas técnicas y procedimientos que hace referencia, ¿existe algún tipo de procedimiento para la elaboración de hojas de cálculo en el marco de los procedimientos de cálculos que tienen que determinar los peritos? No, eso ya es el procedimiento del mismo integrante, vamos a llamarle. Peritos no le llamamos peritos porque no son peritos, no son integrantes de la comisión, y el nombre técnico es Comisión de Auditoría, que está conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales. Entonces, cada uno, para realizar su procedimiento, elabora y sustenta de ser el caso, sus cuadros, explicando el detalle de su procedimiento, ¿no? Correcto. ¿Y ese detalle de estos procedimientos se consignan dentro del informe de auditoría? Están establecidos en por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de un perjuicio económico,
¿no? Por decirle, ¿no? Es un ejemplo, no necesariamente el caso, pero ese perjuicio económico sí tendría que ir al informe a través de un apéndice dentro del informe, ¿no? Que normalmente lo elaboran así los integrantes de la comisión. Ahora, de ser el caso también, están los procedimientos de la auditoría. Dentro de ellos también están establecidos sus procedimientos y todo lo que han elaborado. Ok, correcto. Pero en todo caso, si no estuviera como un apéndice es porque en todo caso no se ha utilizado para efectos de un informe, ¿correcto? Objeción, No señor. diría, Señor, A ver, sí, un momentito. Sí, a ver, vamos a ver. ¿Hay una objeción? Adelante, doctor. De pregunta genérica, señor magistrado. ¿Qué tipo de objeción en todo caso sería? Un momentito, sí. ¿Qué tipo de objeción en todo caso? Una pregunta impertinente, señor magistrado, porque es una pregunta genérica. Habla, digamos, en general, no especifica respecto a qué documento. Bien, se corre traslado, defensa. sí, señor juez, en realidad la pregunta tiene pertinencia más bien porque finalmente tiene que ver con el objeto de la declaración de este testigo. En este caso concreto, aquí el señor Valencia está declarando sobre la información que él tiene y nos está explicando justamente el procedimiento para la elaboración del informe de control. En el marco del procedimiento para la elaboración del informe de control, nos está explicando cuál es ese procedimiento. A partir de ese procedimiento le estamos preguntando concretamente, ya nos ha explicado que hay un procedimiento y que en todo caso toda esta información se cataloga a partir de dentro del informe de control, o en todo caso va dentro de los anexos del informe de control o de los apéndices del informe de control. Nuestra pregunta ahora es una pregunta de cierre justamente, si es que no está consignado en estos apéndices de hoja de cálculo, no debería estar, o en todo caso, los cálculos a los que se ha hecho referencia deberían estar consignados en los apéndices o no, y esa es la pregunta, o sea, no se evidencia dónde está la impertinencia, señor juez. Sí, por último, doctor Donato. Bueno. Sí, señor magistrado, o sea, recién que se llama hace referencia específicamente a los documentos de cálculos, de operaciones de cálculo. O sea, la pregunta anterior era, digamos, si es de manera genérica. Pero bueno, ya en todo caso lo ha precisado, ¿no? Con referencia a las hojas de cálculo, ¿no? Que es lo que precisamente entiendo quiere saber, ¿no? Bien, a ver, vamos a autorizar en ese sentido ya con esa precisión. Adelante, señor testigo. sí, si me puede repetir la pregunta, por favor. En concreto, doctor, vinculado a las hojas de cálculo, ¿no? Que era... Sí, señor juez, claro que sí. La pregunta, señor Valencia, es concretamente usted nos ha indicado que estas hojas de cálculo, ¿no es cierto? Que son el documento a través del cual realizan cálculos, en este caso los economistas, usted nos ha indicado incluso el caso concreto del perjuicio, deben ir anexadas como un apéndice. Si estas hojas de cálculo no son anexadas como un apéndice, significa que no se elaboraron para esos efectos en este informe, ¿correcto? O en un informe en general. A ver, muy compuesta la pregunta, doctor. Creo que tampoco no logro entender y el testigo tampoco le logra entender, ¿no? Que por partes, ¿no? A ver, vamos por partes entonces. Usted nos ha indicado que el procedimiento para incorporar las hojas de cálculo que se utiliza en el marco de un procedimiento es a través de un apéndice. ¿Es correcto eso? Es objeción, No. señor magistrado, pregunta capciosa. El testigo no ha Ya respondió, señor juez, pero en todo caso que nos explique. No, señor magistrado, le está poniendo que se llama, es cuestiones fácticas que el testigo no ha referido. El testigo no ha referido hojas de cálculo. Señor juez, yo hice esa pregunta anteriormente sobre las hojas de cálculo. Ya, en todo caso, ¿cuál es la pregunta con relación a las hojas de cálculo, doctor? Para ser Nuevamente, preciso. la pregunta concreta, señor juez, es si es que los cálculos que se realizan en el marco de los informes de control, que están contenidos en una hoja de cálculo, deben ir en un apéndice o no deben ir en un apéndice, para hacerlo más sencillo. Ya. Esa es la pregunta, ¿se entiende? Adelante. Bien, no son hojas de cálculo, o sea, yo no diría ese nombre, tampoco yo he aseverado que sean hojas de cálculo. Lo que usted me preguntó es si es que los cálculos que realizan los integrantes de la comisión dentro de su procedimiento van al informe. Yo lo que le dije, deberían ir a los apéndices de ser el caso que haya. Esa es mi respuesta. Muy bien, perfecto. Y esos cálculos, en todo caso, deberían ir en el informe, usted nos dice. Cuando hace referencia a esos cálculos, o sea, ¿qué tipo de cálculos está haciéndonos referencia? No, como le decía, en el caso de que, por ejemplo, por decir un ejemplo, ahí le manifestaba, si es que hay algún tipo de un cálculo que se tiene que realizar respecto de aclarar un perjuicio,
eso tendría que ir dentro del informe en algún apéndice. A eso yo me refería. No sé cómo lo quiere determinar el hojas de cálculo, por eso que hago la precisión no para se que preocupe. se entienda bien. O sea, Perfecto. no que reciba ese nombre, a eso voy. Ok, está muy bien. En todo caso, solamente para entenderlos, cuando usted hace referencia a cálculo, usted está haciendo referencia a la operación y la forma y modo en la que se determina alguna operación, como en el caso del perjuicio que usted hace referencia. ¿Eso es correcto? Claro, es decir, el integrante que realiza el procedimiento, de ser el caso que tiene que realizar un cálculo específico respecto de un monto que tiene que ser evidenciado, aclarado, lo realiza dentro de su procedimiento o lo manda a un apéndice del informe de control. Ahora, ¿dónde encontramos los apéndices del informe de control? Ahí mismo, en la parte final del informe de control, están toda la relación de los apéndices. Y también dentro de cada observación hace una referencia, ¿no? Determinada el párrafo, se señala apéndice tal, de ser el caso que haya un apéndice que así lo lleve, ¿no? Sí. Ok, y si ese procedimiento no está detallado ni en el informe ni en el apéndice, ¿es porque no se ha tomado en cuenta para el informe de control? Objeción, señor magistrado. Ya pregunta repetitiva, porque acaba el señor Valencia, que el procedimiento que está a cargo del auditor es responsable del procedimiento. Y él ve qué es lo que va, que se llama al informe de control como apéndice. Esa respuesta ya la ha dado el señor Valencia. Y lo demás, entiendo, el procedimiento aparece como hojas de trabajo. Se entiende que eso es así. Señor juez, traslado, por favor. Adelante. Señor juez, hemos escuchado la opinión del procurador, muy respetuosa seguramente, pero no se trata de una objeción per se. Entiendo que él lo ha comprendido probablemente, pero lo que pretende esta defensa es que más bien el señor Valencia nos puede explicar a usted en específico sobre justamente cómo se incorpora esta fórmula o estos cálculos que se pueden realizar en el marco de informe de control. Entonces, la pregunta es muy concreta, señor juez, y se le ha pedido al señor Valencia que nos precise que si es que este cálculo no está desarrollado en el informe ni en un apéndice, debe entenderse entonces que no se ha usado para este informe de control. Esa es la pregunta concretamente, y eso no es ni capciosa, ni sugerida, ni mucha menos en ninguno de los supuestos de las objeciones que habilitan, en todo caso, para efectos del presente proceso. Bien, a ver, para que quede claro en todo caso este aspecto, ¿no? Porque si bien es cierto, ¿no? La Procuraduría señala, ¿no? Que le habría quedado claro, sin embargo, claro, es necesaria una precisión en todo caso del testigo perito con relación a este punto, ¿sí? Adelante, vamos a autorizar la pregunta, adelante. Sí, si no está en el informe, no está referenciado, es porque el integrante no ha creído conveniente colocarlo. Muchas gracias. Eso es todo, señor juez. ¿Más preguntas? Bien, entendemos que no hay más preguntas. Siendo ello así, Sí, vamos a hacer una pregunta respecto a esto último, señor Valencia. A ver, cuando usted nos dice, si no está como apéndice, el integrante no ha visto por conveniente colocarlo, debemos entender que se refiere a hojas de trabajo que digamos que el integrante ha realizado como parte del procedimiento que se le ha asignado. Ofrecido, señor juez, la pregunta es repetitiva. Es más, esa pregunta nosotros la hemos introducido una vez, dos veces, en un momento incluso la propia Procuraduría ha señalado que era repetitiva, así que ya la respondió el señor Valencia, señor juez. Solicitamos se declare fundada, si me permite terminar el procurador. En todo caso, solicitamos se declare fundada por ser repetitiva, señor juez. Si me permite, señor magistrado. No es repetitiva en la medida que es sobre, digamos, la temática que ha introducido el doctor Zúñiga en su última pregunta. O sea, necesitamos precisión, digamos, de parte del señor Valencia a la pregunta que le estamos haciendo. A ver, en concreto, para poder entender la pregunta, doctor, ¿cuál es? Concretamente, señor Valencia, en los procedimientos que realizan, que se llaman los auditores, en las asignaciones que se les hace, realizan, ¿qué se llama? Documentos de trabajo. Objeción, señor juez. Justamente sobre eso se ha preguntado, usted ha dejado responder, ya ha respondido ya sobre esto del señor Valencia, por lo cual la pregunta es repetitiva y hay una respuesta. Lo que va a generar es que hay una respuesta contradictoria respecto a lo dicho el señor Valencia al contrainterrogatorio realizado por esta defensa y lo que va a realizar la Procuraduría.
En ese sentido, la pregunta es repetitiva expresamente. Señor magistrado, no es repetitiva porque va justamente en la línea que ha introducido el doctor Zúñiga. Queremos, digamos, precisión y aclaración respecto, digamos, qué va qué va como apéndice al informe de control y qué no va como apéndice a criterio del auditor a cargo del procedimiento. Bien, a ver, se está utilizando distinta denominación y de repente el panorama nos puede aclarar el testigo, ¿no? Se hace referencia a cálculo, hojas de cálculo, ahora documentos de trabajo. Bien, en ese sentido vamos a autorizar la pregunta, ya, para que en todo caso nos precise, ¿no? Porque, y en todo caso nos señale el perito sobre el particular. Adelante. Sí, doctor. Yo quiero establecer que no son hojas de cálculo, ya lo dije, no son papeles de cálculo, son más llamados papeles de trabajo, como dice el doctor de la Procuraduría. Estos papeles de trabajo forman parte del procedimiento de cada auditor que realiza, valga la redundancia, su procedimiento. Ahora, lo que sí es cierto es de que si hay algún cálculo que se tenga que ampliar en el informe, eso sí va como apéndice al informe anexado, ¿no? Y está establecido en la lista final de apéndices que está señalada en la parte final del mismo. Gracias, señor Valencia. No más preguntas, señor magistrado. Bien. Con ello damos por concluido ya esta declaración del testigo Valencia Flores. Se agradece su concurrencia. Gracias, doctor. Gracias, doctores. Bien. Con ello ya por el día de hoy estaríamos culminando la sesión. A ver, para la próxima... Tenemos el 27, ya la próxima semana, en la tarde también, igual de 2:30 en adelante, ¿sí? A ver, para esa sesión, a ver, Procuraduría. Señor magistrado, a ver, en todo caso, creo que nosotros nos habíamos desistido de algunos medios de prueba, pero su despacho no había aceptado este testimiento. Vamos a convocar al señor Martínez Ramírez y Vilches Castellanos, que se notifiquen las direcciones que hemos precisado para ello, ¿no? Y que Vilches y doctor. Vilches Castellanos y Martínez Ramírez. Martínez, ya. Entonces serían para la próxima sesión, ¿ya? Bien, se va a notificar, se propone también que la Procuraduría pueda coadyuvar, ¿sí? Para su concurso. Tenemos entendido que ya no trabajan en la municipalidad, no tenemos forma de contactarnos con ellos, ¿no? En todo caso, para prever, porque no vaya a ser que haya algún inconveniente, de repente no se logre contactar y nos quedemos sin testigo para la próxima sesión, de repente otro testigo con el cual también para prever se pueda avanzar y que tengan contacto. Bueno, en todo caso también nos hayamos desistido, pero su despacho no admitió a la señora Giselle Segarra Flores, ¿no? También en la dirección que aparece, que se llama precisada en la resolución 38, ¿no? Pero igual, no tiene contacto tampoco con... No tenemos contacto, señor magistrado, tampoco con la señora Segarra. Bien, en todo caso a los dos testigos, Martínez Ramírez y Vilches Castellano. Y si hubiera algún tema, ya tendremos que en todo caso avanzar con
con otros temas, ¿no? Si es que por ahí surgiera algún imprevisto en la concurrencia de estos testigos, ¿sí? Bien. Correcto, señor magistrado. 27 dijo 2 de la tarde y media, ¿no? Sí, 27, 2 de la tarde y media. Le agradecemos. Bien, damos por concluido esta sesión de audiencia, siendo las 4:30 del día 20 de junio de 2025. Bien, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias. Buenas tardes. A todos, gracias.